Hola, gracias por sintonizar este canal. Me gustaría presentarme. Soy el doctor José Colina, médico otorrinolaringólogo, egresado del Hospital Domingo Luciani en Caracas, posgrado adscrito a la Universidad Central de Venezuela, en el cual actualmente desempeño el cargo de adjunto y profesor universitario. Pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales están anexas en la descripción del video. Antes de iniciar en el tema, me gustaría agradecer por la invitación a formar parte de esta extraordinaria iniciativa para estudiantes de medicina y médicos generales. El día de hoy les voy a hablar de emergencias en otorrinolaringología pediátrica para medicina general. Para efectos de estudiar las emergencias en ORL, las dividiremos por regiones. Para comenzar, es importante definir y diferenciar lo que es una urgencia de una emergencia. Según la Asociación Médica Americana, el concepto de urgencia y el concepto de emergencia tienen una clasificación distinta dependiendo de la gravedad de la situación. Urgencia es toda aquella condición que requiere una asistencia sanitaria inmediata. A su vez, toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero cuya atención no debe retrasarse más de 6 horas. Por su parte, emergencia es toda aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano vital. Ya entrando en el tema, comenzaremos con la región de la nariz. La epistaxis se define como toda hemorragia que se origina en las fosas nasales o senos paranasales y se exterioriza por los orificios nasales o por la boca. Si hablamos de epidemiología, el 60% de la población puede presentar un episodio de epistaxis. Presenta un primer pico en menores de 10 años y la mayoría se trata de procesos que resuelven espontáneamente. Generalmente es un proceso benigno, aunque a veces puede ser grave. Puede deberse a causas locales o causas sistémicas. Entre las causas locales tenemos las idiopáticas, las traumáticas o mecánicas por irritación mecánica, rinitis seca anterior o rinitis bacterianas, víricas o alérgicas, por cuerpos extraños, por tumores o inflamatorias. Las causas sistémicas tenemos alteraciones de la hemostasia, algunos fármacos como la aspirina o los antiagregantes plaquetarios, enfermedades cardiovasculares, renales, endocrinas o insuficiencia hepática. La zona más frecuente de sangrado es la parte baja y anterior del tabique, conocido como plexo de Kieselbach, que no es más que la confluencia de múltiples vasos provenientes tanto del sistema carotídeo externo e interno. La epistaxis también puede ser posterior, proveniente de la arteria esfenopalatina, siendo esta más frecuente en adultos, y de etiología postoperatoria. En cuanto al manejo inicial, es importante la evaluación del estado general del paciente, cómo están los signos vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, y sobre todo disminuir la ansiedad del paciente y de los familiares, ya que por lo general, en vista de la cantidad de sangrado que se expresa a través de las fosas nasales, los padres tienden a llegar muy ansiosos. En caso de que el sangrado no sea autolimitado, se puede hacer compresión digital simple sobre las alas nasales en forma de pinza con una mecha de algodón impregnada en agua oxigenada endonasal, haciendo una especie de taponamiento anterior, o realizando un taponamiento posterior, ya sea utilizando una sonda de Foley con solución fisiológica. Reservando esta última para las epistaxis cuando se sospeche de epistaxis posterior y sobre todo asociada a las postraumáticas. La atresia de Coanas puede ser definida como la falta de desarrollo de la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Es el resultado de la ausencia de perforación de la membrana buconasal y del crecimiento en exceso de la apófisis pterigoides, con la consecuente obliteración de la apertura nasal posterior hacia la rinofaringe. Es una malformación congénita rara, pero es la más común entre las malformaciones nasales, con una incidencia de 1 en cada 7.000 o 8.000 recién nacidos vivos, más frecuente en el sexo femenino en una proporción 2:1 y puede ser unilateral o bilateral, siendo la placa atrésica unilateral la que se presenta en el 55% de los casos y en mayor proporción la derecha. Dentro de las manifestaciones clínicas, la atresia unilateral pueden ser asintomáticas, mientras que la atresia bilateral se presenta con distrés respiratorio de tipo inspiratorio, cianosis cíclica que suele aliviarse con el llanto, dificultad para la alimentación
y bradicardia. Esta cianosis es debido a que los recién nacidos son respiradores nasales. Es por ello que esta cianosis mejora con el llanto y empeora con la alimentación. Podremos sospechar atresia de Coanas de una manera sencilla en los niños en los que no se produzca empañamiento en un espejo, o si la sonda se enrolla podremos pensar que la coana no es permeable, y si es permeable deberíamos ver su paso hacia la orofaringe. En un paciente con atresia de Coanas, el primer objetivo a alcanzar debe ser una vía aérea estable. En los casos de atresia de Coana de afectación bilateral, la dificultad respiratoria que presentan puede llegar a convertirse en una emergencia. Para este tipo de atresia se debe emplear chupetes especiales como los de McGovern dotados de una apertura en el medio. En casos seleccionados se puede necesitar una cánula de Guedel y en aquellos en los que no se consigue una vía aérea estable puede ser necesaria la intubación endotraqueal y su referencia inmediata. El traumatismo nasal es cualquier traumatismo físico en la región de la pirámide nasal y puede implicar lesión de tejidos, tales como quemaduras, laceración, contusión o fractura. En cuanto a la epidemiología, son los más frecuentes de los traumas en la región facial. Es el hallazgo más frecuente en accidentes de tránsito, accidentes domésticos, agresiones físicas, caídas, entre otras. La incidencia hasta un 45% de las lesiones en los niños y no hay predilección por el género. Importante realizar una historia clínica detallada de cómo fue el impacto, cómo se generó el traumatismo nasal, si el paciente tiene algún antecedente de importancia, sobre todo si toma algún medicamento que pueda afectar la coagulación. Y entre los signos y síntomas es importante el dolor y la inflamación, que va a depender del tipo de fractura, si hay la presencia o no de hematoma, y en la mayoría de los casos se encuentra un antecedente o la presencia de epistaxis. La gravedad de la misma también va a depender de la extensión de la laceración en la mucosa. También podemos observar moco por la nariz o rinorrea, así como también obstrucción nasal, que va a depender del grado de deformidad o la inflamación postraumática asociada, entre otros síntomas. La exploración física debe hacerse con el paciente sentado y cómodo. La nariz debe observarse externamente desde todos los ángulos, desde los cuales se nota cualquier variación inusual, ya sea del contorno, del tamaño, los ángulos anatómicos, laceraciones en la piel o hematomas. Y si es posible, además, la presencia y la gravedad de la epistaxis. También debe tenerse en cuenta que haya rinorraquia. La rinoscopia anterior nos permite constatar si hay luxaciones, desviaciones o laceraciones de la mucosa. En la cavidad bucal hay que controlar el grado de apertura y el estado de las arcadas gingivodentales. Posteriormente debe realizarse una palpación externa de la cara efectuada en forma sistemática, incluyendo el reborde orbitario y la pirámide nasal. La exploración radiológica sirve para confirmar el diagnóstico clínico. Se utilizan las siguientes proyecciones: radiografía lateral de huesos propios nasales, la proyección de Batters para observar los senos paranasales, y se debe, ante la sospecha de lesión del complejo nasoetmoido orbitario, realizar una tomografía de dicha región. Ya hemos nombrado las complicaciones del trauma nasal, como son la epistaxis o la rinorraquia por fractura de la base de cráneo, fractura de huesos propios nasales o el hematoma sectal, que para nosotros representa una emergencia. El tratamiento en el traumatismo nasal en niños, lo ideal es realizar una buena exploración clínica, luego corregir el sangrado o epistaxis para finalmente realizar el estudio radiológico, radiografía o tomografía adecuada. Y por supuesto, referir en caso de sospecha de fractura nasal o alguna complicación del trauma nasal. En la faringe revisaremos flegmón periamigdalino y acceso periamigdalino. En las infecciones de la región periamigdalina pueden distinguirse dos entidades, el flegmón y el acceso periamigdalino. Ambos reflejan estadios del proceso inflamatorio originado a partir de una infección exudativa amigdalar. El acceso periamigdalino es la complicación más frecuente de las faringoamigdalitis agudas y se define como la colección purulenta localizada entre la cápsula amigdalar y el músculo constrictor superior de la faringe y el músculo palatofaríngeo. Una fase previa al acceso es el flegmón.
en el cual el proceso inflamatorio periamigdalar no está bien delimitado. Los pacientes con accesos periamigdalinos refieren una amigdalitis persistente que no mejora con el tratamiento. Tras varios días de evolución, presentan intenso dolor faríngeo unilateral con creciente odinofagia y disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, que impide la alimentación. Aparece cialorrea e incluso el babeo, así como cambios en el timbre vocal. Se hace una voz nasal, una voz gangosa de papa caliente. Aparece el trismo o la incapacidad a la apertura bucal, el cual puede provocar cierta disartria. El paciente presenta fiebre elevada entre 39 y 40 grados centígrados, además de mal estado general e incluso náusea, lo cual favorece a la deshidratación. La importancia de esta lámina es para representar que los accesos y flegmón periamigdalino es de etiología polimicrobiana, es decir, puede ser ocasionado por bacterias aerobias y anaerobias, lo cual influye en el tratamiento. El diagnóstico del acceso periamigdalino es primordialmente clínico y la mayoría de las veces no es necesaria la realización de exámenes de laboratorio. Sin embargo, estos sirven para valorar la gravedad del cuadro clínico y la actitud terapéutica. Al examen físico vamos a ver una orofaringe eritematosa con edema en el velo del paladar unilateral, aumento de volumen en los pilares amigdalinos, hay desplazamiento del velo del paladar y hay trismo o disminución de la apertura bucal. El tratamiento médico consiste en antibiótico, hidratación, corticosteroides intravenosos y en algunos casos drenaje. En la mayoría de los casos, la población pediátrica precisa de ingreso hospitalario para el tratamiento parenteral y analgesia. En general, la mayoría de los pacientes responden bien una vez instaurado el tratamiento. En caso de que se inicie el tratamiento de forma ambulatoria, será necesario realizar una nueva evaluación cada 24 horas. La antibiótico-terapia empírica inicial debe cubrir tanto las bacterias aerobias y anaerobias, que se aíslan con mayor frecuencia. Se recomienda antibióticos de amplio espectro, orales o endovenosos. En pacientes alérgicos a las penicilinas se recomienda la eritromicina y asociarla a la clindamicina o al metronidazol. En laringe estudiaremos el estridor laringio. El estridor laringio es un ruido respiratorio de tonalidad variable, lo cual es un signo de obstrucción de la vía aérea superior, y la obstrucción de esta vía puede producirse o puede ubicarse a nivel supralótico, glótico o subglótico. En su mayoría las causas de estridor se presentan de forma aguda, pero algunos pacientes pueden presentar síntomas crónicos. Las causas agudas suelen ser de origen infeccioso, por presencia de cuerpos extraños o reacciones alérgicas. Por otro lado, las causas crónicas suelen deberse a alteraciones estructurales, ya sean congénitas o adquiridas, de la vía aérea superior. La laringotraqueitis es una enfermedad infecciosa aguda que afecta predominantemente a la población pediátrica entre los 6 meses y los 6 años de edad. Es una causa común de obstrucción de la vía respiratoria alta, teniendo una incidencia anual de 1.5 a 6 por cada 100 niños menores de 6 años, y la mayor prevalencia es en los meses de invierno y afecta en forma predominante al sexo masculino. Las manifestaciones clínicas del croup espasmódico o falso croup es de inicio súbito en niños mayores, sin síntomas previos, es más frecuente en las noches y ocurre de forma repentina, usualmente mejora en las mañanas, casi siempre es menos severo y de corta duración, y suelen ser recurrentes como una manifestación de una respuesta alérgica a antígenos virales más que una infección directa. A diferencia del croup verdadero, que afecta principalmente a la subglotis, con o sin compromiso bronquial, y en el 90% de los casos es viral por el virus parainfluenza 1, que es el patógeno más común e importante, entre otros, y el 10% restante es bacteriana y es causada por gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumonia y la Clamidia pneumonia. El croup viral típicamente es precedido por rinorrea, coriza y febrícula. Tiene un inicio gradual durante 12 a 72 horas. En la medida que progresa la enfermedad aparece la disfonía o alteraciones en la voz, la tos perruna y el estridor, que puede acompañarse de disnea o sibilancias. Los síntomas empeoran en la noche con un pico entre 24 y 48 horas y por lo general se resuelven en 7 días. Usualmente es de características leves a moderadas y autolimitado, aunque puede ocasionar obstrucción respiratoria severa. La agitación y el llanto tienden a agravar los síntomas. El niño prefiere estar sentado o ser cargado en posición vertical.
La presencia de estertores pulmonares como sibilantes o roncus indica compromiso bronquial. El objetivo de la clasificación de la laringotraqueitis aguda es identificar a los pacientes graves y orientar en la toma de decisiones. Es útil en el personal con menos experiencia, que se han utilizado en distintas escalas de evaluación, siendo la más conocida la de Wesley. En cuanto a los cuerpos extraños laringios, la repercusión de un cuerpo extraño implantado en la vía aérea va a depender de su naturaleza, de su localización y del grado de obstrucción que origine, pudiendo provocar una patología tanto de forma aguda como fallo respiratorio, como crónica, ya sea una telectasia o una bronquiectasia. Algunas revisiones publicadas muestran una mayor incidencia del problema en edades tempranas. Sin embargo, algunos autores han mostrado un segundo pico de incidencia a nivel de los 11 años, con características algo diferentes. La mayor parte de los episodios de atragantamiento ocurren cuando el niño está comiendo o jugando y en presencia de otra persona. Entre un 60 y un 80% de los casos, los cuerpos extraños suelen corresponder a vegetales, siendo menos frecuentes otros, como restos alimenticios, objetos metálicos, de plástico, etc. La clínica va a estar condicionada por el tamaño del cuerpo extraño, la localización y su composición, si es vegetal, metálico o de plástico, el grado de obstrucción que produce y por el tiempo de permanencia en el árbol respiratorio. Se describen 3 fases distintas tras la aspiración del cuerpo extraño. El primer periodo post-aspiración se manifiesta por una tos súbita violenta con asfixia, cianosis, ahogo, estridor y sibilancia. La mayor parte de las veces el material aspirado se expulsa en ese momento gracias al reflejo tusígeno. Si la tos no es eficaz y no consigue eliminarlo, son necesarias maniobras de actuación médica inmediata para evitar que la obstrucción sea irreversible. Tras esta fase puede haber un periodo asintomático que puede ser de minutos a meses de duración, dependiendo de la localización del cuerpo extraño, del grado de obstrucción que produce y de la reacción inflamatoria. En la tercera fase se manifiesta la reacción generada por el cuerpo extraño, ya sea por inflamación, infección, dados síntomas como tos crónica, expectoración, fiebre, sibilancia y a veces hemoptisis. En cuanto al manejo en el momento de la aspiración o atragantamiento, no suele ser observado por el médico, sino por algún familiar próximo. Es muy conveniente que la secuencia de actuación básica que se debe realizar en ese momento sea conocida no solo por el médico, sino también por el resto de la población. Cuando el objeto entra a la vía respiratoria, el organismo reacciona inmediatamente de forma automática con el mecanismo de la tos. Probablemente la tos es la mejor de las maniobras para solucionar la situación. Pero si esta no es efectiva y la obstrucción de la vía aérea no se resuelve, en un cierto tiempo puede llegar a producirse una parada cardiorrespiratoria. Si el paciente presenta crisis de asfixia y disnea extrema con cianosis, va a depender de la edad. En lactantes y niños menores de 4 años, debe colocarlo sobre el antebrazo boca abajo, golpeando la espalda 5 veces para provocar la salida brusca de aire. En niños mayores de 4 años ya se puede realizar la maniobra de Heimlich. Para finalizar, hablaremos de cuerpos extraños y de otorragia. Para ello, es importante definir qué es un cuerpo extraño y según la naturaleza del objeto puede diferenciarse de 2 grandes grupos de cuerpos extraños, como son los objetos inanimados que absorben o no el agua. Ejemplo de ellos son los que absorben el agua, como por ejemplo las semillas, y los que reaccionan con el agua, como las pilas. Y los que no reaccionan con el agua son los juguetes, las canicas, las monedas, etc. Independientemente del sitio donde se introduzcan, las pilas representan una emergencia real, ya que al reaccionar con el agua liberan su contenido. Todo el compuesto químico actúa como un cáustico, y esto causa perforaciones. En el caso del oído, perforación de la membrana timpánica; en la nariz, perforación del tabique nasal, o reacciones en las mucosas; en las cuerdas vocales, daños como estenosis de la vía aérea, que amerita traqueostomía; y para los gastroenterólogos, estenosis esofágica y hasta perforación, representando un peligro inminente. Los objetos animados son los insectos, los arácnidos, que se introducen dentro del conducto y con sus movimientos
no pasan desapercibidos para el paciente, produciéndole ruidos desagradables. Pueden ser asintomáticos y descubrirse como un hallazgo casual dentro de una exploración rutinaria. La mayoría de las veces el paciente o familiar refiere la introducción del cuerpo extraño. Cuando aparecen síntomas, los más frecuentes son dolor de oído, otorragia y otorrea. Importante es la naturaleza del cuerpo extraño y saber si tienen los materiales necesarios para sacarlo. Si no es así, es importante referirlo y ni siquiera intentarlo. Y si es un insecto y está vivo, lo primordial es matar el animal, que se puede hacer con agua oxigenada o alcohol absoluto, ya que estos animales suelen producir un ruido y dolor desesperante. En el caso de cuerpo extraño en nariz, que nos puede dar un indicio del mismo, una obstrucción nasal o una rinocinositis persistente que no mejora con la colocación de antibióticos orales. Y la presencia de moco fétido persistente y unilateral es un cuerpo extraño hasta que se demuestre lo contrario. Por último, tenemos la otorragia, que es un signo muy poco específico y que es el sangrado que procede del conducto auditivo externo. Tiene tres principales causas, de las cuales la patología traumática en niños es más frecuente cuando están en preescolar o en primaria, con la manipulación de creyones, colores o cualquier objeto puntiagudo. Tenemos también la patología infecciosa, pacientes que sufren de otitis media aguda, otitis media crónica, y por último la patología tumoral, que es muy poco frecuente en niños. Quiero agradecer nuevamente por la invitación a este maravilloso foro chat y recordándoles que pueden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Suscríbanse al canal y síganme para más información.